Hola y bienvenidos a este curso de Webflow para principiantes. En este video te voy a explicar paso a paso cómo funciona el designer de Webflow y también quiero decirte que este curso va más que todo guiado a aquellas personas que están empezando con Webflow, que están empezando en la industria del desarrollo y diseño de páginas de internet y quieren tener unos conocimientos básicos acerca de cómo funciona Webflow. También te adelanto que este tutorial no va a cubrir absolutamente todo porque, como ves, el diseñador de Webflow, como ves aquí en pantalla, tiene demasiadas opciones, así que en este video sería prácticamente imposible cubrir cada herramienta a detalle. Entonces, sin más, empecemos. Vamos a ver aquí, como te decía, tenemos en pantalla muchas cosas, pero también quiero decirte que podemos agrupar este diseñador en tres grandes grupos. Tenemos el panel izquierdo, que es donde vamos a agregar nuestras estructuras, la parte superior, donde vamos a tener las diferentes pantallas o los diferentes dispositivos o la previsualización del proyecto, además de los botones tanto de compartir como publicar proyecto. Y en el panel ya derecho tenemos toda la parte de estilos y estilización de los componentes que estamos creando de nuestro sitio. Muy bien, entonces empecemos por partes. Vayamos al panel izquierdo, que es la parte izquierda aquí que tengo en mi panel de designer de Webflow o lienzo de Webflow. Y aquí vamos a encontrar varios botones. Vamos a ir uno por uno rápido y vamos a ir cubriendo los temas, como te digo, de la mejor forma, porque cada botón, cada cosa tendría su tutorial por sí solo, haciendo que sería muy extenso toda esta información. El primer botón es esta W, donde vamos a encontrar el ingreso al dashboard, donde tenemos nosotros los otros proyectos que estamos creando aquí en nuestra plataforma de Webflow. Ya lo debes saber, aquí estamos en un único proyecto, pero aquí podemos ingresar a los otros proyectos en mi cuenta de Webflow. También tenemos el Site Settings, que es la configuración externa de mi proyecto. Esta configuración externa puede ir tanto desde el idioma como tipo de plan en el que está suscrito, como el hosting, localización, entre otras cosas que son muy importantes para mi proyecto. Aquí en el editor tenemos una herramienta muy potente de Webflow que su función como tal es poder ayudar a la persona que está manipulando el contenido del sitio web para que sea mucho más sencillo. Esto es casi siempre cuando se le entrega el proyecto al cliente y el cliente quiere manipular información tanto de títulos, imágenes. Con esta herramienta lo va a poder hacer. Tenemos el Quick Find y hay muchas formas de utilizar este Quick Find. Una de ellas es que podemos dar clic acá para ingresar al Quick Find. Podemos buscar elementos que sean necesarios para nuestro sitio. Por ejemplo, puedo buscar un header y aquí puedo encontrar los resultados que tengo de componentes, como también tengo librerías de layouts que son como estructuras básicas que me van a mí a servir para construir mi sitio. Por ejemplo, puedo darle clic a este botón que tenemos acá y con esto crearía un componente que tiene varias capas, como ves aquí, solo dando un clic al haber utilizado la herramienta Quick Find. Este botón también se puede encontrar en la parte de acá abajo. Dándole clic aquí voy a poder otra vez habilitar el botón de búsqueda y puedo buscar cosas, por ejemplo, como galería. Y dándole solo clic acá vas a ver que me arroja otro componente dentro del lienzo que antes estaba en blanco, pero ahora ya lo estoy llenando con información. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al Quick Find y las herramientas que encontramos acá. Ahora vamos a desglosar cada una de las herramientas que vemos aquí, pero también quiero que vayas notando que estamos agregando elementos en algo llamado navegador. El navegador es este botón que vemos acá y que me despliega una forma visual de cómo estoy agregando la estructura aquí en Webflow. Entonces, esto que vemos aquí son diferentes capas, este navegador, y esas capas tienen diferentes contenidos uno dentro de otro. Puedo desplegar todas las capas con este botón que vemos acá, de todos los elementos que agregamos con un par de clics para agregar esa estructura que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo puedo agregar elementos de forma individual? Un ejemplo, aquí tengo este párrafo y supongamos que me hace falta un título aquí. Puedo ir a este botón que tenemos aquí en elementos y puedo buscar tanto tipo estructura, básicos o tipografía. Estábamos buscando por un heading y Webflow me permite arrastrar y soltar un heading aquí donde tenemos este espacio. Así de simple funciona Webflow y aquí podríamos colocar un sample title como ejemplo para que veas que también puedo ir editando la información a medida que la voy agregando. Aparte de los títulos, también puedo agregar muchas otras cosas aquí en este botón de agregar. Es aquí donde ocurre, por ejemplo, la búsqueda de esos elementos que puedo agregar en mi proyecto, en este caso en mi página de internet, de todo tipo de naturaleza. Puedo encontrar imágenes, videos, incluso puedo encontrar cosas un poco más modernas que se han aplicado, por ejemplo, una escena de Spline, que si no sabes de Spline es una herramienta que me sirve a mí para crear elementos en 3D.
Muy bien, sigamos con el siguiente que es Pages. En Pages encuentro todas las páginas que estoy creando de mi página de internet, valga la redundancia. Puedo encontrar aquí una navegación de ir, por ejemplo, a la página de inicio, que es el Home. Aquí vamos a poder ver esta página que tenemos, que es mi página de mi portafolio. Es una página que ya he creado antes. Y otra forma de ingresar a las páginas es a través de este botón que tenemos acá. Tanto este botón como este me permite a mí navegar a través de mis páginas. Puedo también ir a otra página que tenemos aquí. Si previsualizamos esto, vamos a poder ver una animación que tengo creada en mi otra página. Y vamos a devolvernos a la página donde estábamos, que es esta. El siguiente es el navegador. Ya te lo he explicado, es cómo vamos agregando las estructuras de forma visual para que vamos viendo cómo va quedando en nuestro proyecto. Tenemos el siguiente que es componentes y ese es uno de mis favoritos porque componentes me permite a mí crear cosas que puedo reutilizar en mi proyecto o a lo largo del proyecto. Por ejemplo, yo puedo hacer algo aquí muy interesante. Puedo crear un componente a partir de esa sección que tenemos acá. La podemos seleccionar aquí en el navegador y vamos a darle clic derecho y vamos a crear el componente, que también lo podemos crear con Shift Command A, o si es en Windows sería Control Shift A. Vamos a crear un componente, en este caso va a ser Hero Section. Como lo vamos a llamar, ese es el nombre que le estoy dando a mi componente. Y si le damos atrás, vamos a poder ver que ahora el componente se ha tornado aquí en el navegador de una forma verde, o lo está siendo encasillado por un elemento verde, como vemos aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, duplico este componente, aquí lo dupliqué con Command D, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo irme, darle doble clic al primero y puedo cambiar el título que tenemos acá por algo diferente. Podríamos, por ejemplo, algo sencillo, podríamos duplicar el texto que tenemos aquí y, como ves, al duplicar el texto que tengo acá me está duplicando también en el otro. Es una forma, algo así como decir que es un efecto como espejo. Todo lo que ocurre en uno se va a replicar en el otro. Entonces es uno de mis favoritos porque puedes hacer esto no solo aquí en la página, sino que, por ejemplo, puedo llevar esto a otros y puedo hacer lo mismo. Vamos a seguir avanzando. Tenemos también aquí variables. Variables también es una de mis favoritas porque las variables vamos a poder agregar valores tipo color, texto y medidas que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener un control más absoluto de cómo se controlan todas esas reglas o pequeñas reglas como el color y, como te digo, el tamaño de ciertos elementos de una forma más organizada. Vamos a hacer un ejemplo rápido con las variables. Vamos a entrar aquí a mi componente y este heading que tenemos aquí, vamos a ir a la variable de tamaño. En este caso la tenemos acá y vamos a agregar una nueva variable. En este caso va a ser sample size, un ejemplo que tenemos aquí. Y el valor va a ser de 24 píxeles. Vamos a guardarla y hemos creado una nueva variable. Y esa variable ha quedado almacenada aquí, sample size con 24 píxeles. El siguiente botón que tenemos es Styles. Ese es como el repositorio de las clases que yo puedo ir agregando en mi proyecto. Las clases me permiten a mí declarar los distintos estilos que voy agregando dentro de mis capas. Por ejemplo, yo puedo otra vez, vamos a ir aquí a este texto que tenemos aquí y vemos que la clase, que es esta que está acá, se llama Margin Bottom 24 píxeles. Si vamos acá, vamos a poderla encontrar. Margin Bottom de 24 píxeles. ¿Ok? Yo podría hacer lo siguiente. Podría darle clic aquí y voy a poder ver en dónde está agregada mi clase. Me dice que esta clase está agregada en un componente llamado Hero Section, que lo acabamos de crear también. Muy bien, continuemos. Tenemos también la galería de assets. Aquí es donde podemos agregar todas las imágenes o recursos que vamos a utilizar a lo largo de la construcción de nuestro sitio. Si nos devolvemos aquí a este componente, podría cambiar la imagen, por una de las imágenes que tengo aquí en mis assets. Y como ya sabemos, tenemos el componente y el componente hermano que tenemos abajo, con el cual hemos cambiado la imagen con un par de clics. Aquí es donde almacenamos aquella información. También tenemos CMS. El CMS sí o sí necesitamos un tutorial por aparte porque es bastante complejo, ¿no? Tiene cositas que tenemos que aprender, pero son pequeñas bases de datos de información que necesitaríamos para nuestro proyecto. Un ejemplo muy práctico es que una base de datos puede ser blogs. Yo puedo crear un artículo y la voy a almacenar en mis blogs. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, nuestro CMS, que se llaman blogs precisamente,
Y un blog puede tener título, que sería el nombre, el contenido, imágenes, etc. Todos estos detalles están almacenados dentro de mi pequeña base de datos que a la final me va a servir a mí para poder crear contenido dinámico en mi sitio web. Yo sé que suena un poco todo enredado todo esto, pero de verdad te prometo que todo va a ser mucho más fácil con los siguientes tutoriales. Tenemos una de las herramientas que en lo personal yo casi no utilizo, que se llama Logic, pero tenemos aquí la opción que es para crear lógicas donde puedo agregar pasos algorítmicos o secuenciales que me arrojen un resultado. No lo utilizo mucho, como te decía. Por lo tanto, vamos a seguir al siguiente, que sería Users. Dentro de Users tenemos una situación parecida. Te puedo decir que Webflow, a pesar de que es una herramienta muy potente, no está muy bien desarrollado en ciertas áreas. Por ejemplo, la Logic y también Users pertenecen a dos campos que otros proveedores podemos utilizarlos para ello. Por ejemplo, lo de Users lo podríamos suplir con una herramienta, por ejemplo, MemberStack, que en este caso serviría para crear usuarios que necesitemos guardar su tanto email como contraseña para loguearse dentro de un sitio en caso que necesitemos crear un sitio que sea de tipo creación de usuario. También tenemos e-commerce. E-commerce es otro caso un poco similar, aunque bueno, en este caso sí nos serviría para crear sitios muy interesantes en Webflow, como lo podemos hacer en Shopify. Shopify es un excelente ejemplo del cual podemos tomar para hacer la comparación. Shopify es para comercio electrónico, donde se establece la creación de productos, etc. Aquí en Webflow también se puede hacer eso de una forma un poco menos potente. Como te decía, Webflow no es muy amplio en ciertas áreas, así que pues son cosas que puedes aprender de lo que te estoy diciendo para que de pronto no te vayan a tomar por sorpresa. El siguiente botón es integraciones. Aquí vamos a poder encontrar muchas aplicaciones. Si tienes, por ejemplo, conocimiento de plugins, es algo como eso, como tenemos una galería donde encontramos soluciones muy útiles para las cosas que estamos haciendo dentro de nuestro proyecto. Podemos encontrar un HubSpot, que es un CRM que se puede integrar aquí en Webflow. Y también ya para finalizar aquí en estos paneles que estamos viendo, tenemos el plugin de FinSuite que me da muchas ventajas en mi proyecto, aunque no es originalmente de Webflow, pero se puede instalar. Y también tenemos Relum. Relum es una galería de componentes que un ejemplo puede ser lo siguiente. Puedo buscar aquí Team y aquí Webflow me puede arrojar un Team section, como vemos acá, donde tenemos un título y diferentes fotografías. Aquí con Relum podemos encontrar algo similar. Por ejemplo, podemos colocar esto acá. Podemos copiar y podemos pegar directamente acá en nuestro canvas. Y vemos que también tenemos otra sección que hemos agregado. Aunque esta solución pues hay que pagarla para poder utilizarla. Con eso finalizamos el panel izquierdo, donde te decía que podemos ir controlando nuestras estructuras. Ahora vamos a pasarnos a la parte de arriba, donde te decía que tenemos los diferentes tamaños de pantalla. Y esos tamaños de pantalla se manejan de la siguiente forma. Todo lo que yo vaya haciendo en este primero que se llama desktop, también tengo que ir haciendo ciertos ajustes para tablet, para teléfono en horizontal y teléfono en vertical, que es la típica vista que tenemos cuando tenemos un teléfono en nuestras manos. Todos estos ajustes hay que hacerlos porque precisamente cuando se sube un sitio en vivo tenemos que hacer que funcione para los diferentes tamaños de pantalla. Aquí no vamos a durar mucho en esta sección, vamos a pasarnos directamente al panel derecho. Y como ya ibas viendo, aquí tenemos muchas otras opciones que son de tipo estilo. Esas opciones de estilo son tan fáciles como esto. Puedo seleccionar mi elemento, que lo seleccionamos acá como un navegador, como lo puedes ver, pero aquí ya en los estilos yo puedo agregarle color o hacer otras cosas que yo quiera. Por ejemplo, puedo ir acá y puedo agregar un color que sea beige, por ejemplo. Solo con agregar la palabra beige puedes ver que ya cambiamos el color de fondo que teníamos de la sección. También puedo hacer otros muchos ajustes. Por ejemplo, puedo ir acá, seleccionar la sección y puedo cambiar los valores que tenemos acá arrastrando el valor y vas a ver que en Webflow me permite ir cambiando esos valores de distancia que tenemos acá o esas medidas. ¿Vale? Entonces todo eso podemos hacerlo aquí dentro de este poderoso panel donde podemos agregar muchas otras opciones así, aquí como lo estabas viendo. También tenemos configuración de nuestra sección o nuestro componente que estemos seleccionando. Esas configuraciones ya es un poco más avanzado. Podemos agregar otras opciones como es el ID, el etiquetado semántico. También tenemos la posibilidad de visualizar y también la posibilidad de añadir atributos personalizados.
Esto ya es cuando necesitas una configuración, como te digo, más avanzada en un proyecto donde realmente necesites un plus adicional de configuraciones que también puedes hacerlo. Te recuerdo que Webflow es una herramienta excelente tanto para diseñadores como para programadores por todos estos ajustes manuales que estás viendo que se pueden lograr hacer. Y por último, y no menos importante, una de mis favoritas que son las interacciones. Interacciones es algo muy entretenido porque vas a poder crear esas animaciones que ves en las páginas de internet, se hacen directamente aquí con las interacciones. Cuando, por ejemplo, se mueve un objeto, cuando le das clic a algo. Y es más, vamos a hacer una animación rapidísimo acá. Vamos a agregar aquí un dblock. Este dblock lo vamos a llamar button wrapper. Y dentro del button wrapper vamos a tener un botón. ¿Listo? Este botón vamos a decirle que se llame animate. Y vamos a hacer que se nos ponga en el medio. Como vas viendo, voy agregando propiedades visuales a los elementos que tengo estructura. ¿Ok? Entonces este botón también puedo agregarle una clase. Button test. Y vamos a agregarle algo diferente, que nos cambiemos un poco. Eso vamos a basarnos un poco aquí en colorimetría. Vamos a colocarle un amarillo, pero vamos a irnos a un apuesto. Vamos a ir a un azul. Algo como esto. Se ve aproximadamente bien. Vamos a hacer que tenga bordes redondeados. Y también vamos a incrementar el tamaño del texto a 24 píxeles. Y vamos a darle 24 píxeles de padding acá y unos 12 píxeles de padding en la parte vertical. Y tenemos un botón ya un poco más estilizado. Como ves, voy agregándole estilos a partir del panel derecho. Como te decía, estamos haciendo una animación y este botón va a ser nuestra guía para la animación. Vamos a darle clic aquí en Tab. Todo esto podemos verlo en otros tutoriales para ir un poco más despacio, sino que te estoy mostrando pues de una forma ágil qué es lo que podemos hacer. Vamos a decirle que sea como que le podemos poner un nombre acá a la animación que se llame click. Y vamos a inventarnos algo. Vamos a hacer de que, por ejemplo, seleccionamos esta clase que tenemos aquí y vamos a decirle que esta clase tenga un efecto de rotación. Vamos a eliminar el primer paso que teníamos ahí que no me sirve, sino que vamos a, en este caso, a tener como objetivo esa clase y vamos a decirle que en rotación me haga una rotación de 360 grados en el eje Z y me dure unos 4 segundos. Vamos a previsualizar esto. ¿Ok? Se mueve así porque estoy seleccionando la clase y le estoy diciendo que todos los elementos con la misma clase compartida se me animen de esa forma. Pero vamos a hacerlo a través del botón. Si le doy previsualizar acá, tenemos aquí nuestro botón que si le doy clic, vamos a ver qué pasa. Una vez terminado todas las animaciones y todo lo que estamos viendo que estamos haciendo acá, nos falta el paso más importante que sería publicar. Entonces vamos a ir aquí a Publish. Vamos a darle aquí en Publish otra vez. Y en esa opción nos va a arrojar que se está publicando y ya podemos irnos a previsualizar, por ejemplo, nuestro sitio que acaba de quedar en vivo y en directo con nuestra animación que incluso hemos creado. Entonces, como ves, Webflow funciona de esta forma, de una forma súper sencilla. Espero que te haya sido de mucha utilidad y si tienes un compañero o alguien que esté empezando con Webflow, compártele este video que yo sé que le va a servir muchísimo. Ya nos vemos en el siguiente video. Seguimos con el curso de aprendizaje de Webflow. Hasta la próxima.